Estamos a un minuto de decir buenos días. Y aquí no se trata de venir a hablar como Karl Marx. Enhorabuena que pudiera haber, cuando menos, una décima parte de esta Cámara de Diputadas y Diputados que tuvieran lo suficientes para hablar en ese tenor. Pero desafortunadamente no es así. Aquí se trata de venir a hablar como representante popular para lo que fuimos electos, para lo que fuimos electas, y no venir a peroratas que les mandatan desde quien es el gerente de esta República Mexicana. Enrique Peña Nieto no llega a ser ni presidente, es mal habido gerente. La discusión que nos ocupa el día de hoy no deviene de la iniciativa presentada por el titular de ese ejecutivo mencionado anteriormente. Es importante informar a la ciudadanía que la seguridad energética de Estados Unidos y la ambición de la oligarquía mexicana son las principales razones de los cambios constitucionales y ahora de las legislaciones secundarias. No engañen a la gente. La aprobación de la reforma energética y el acuerdo binacional de explotación de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos para explorar, desarrollar y compartir ingresos de recursos hidrocarburos en la zona del Golfo de México no es una casualidad. Se trata de la armonización de legislación de Estados Unidos y México para explotar de forma desmedida este sector en nuestro país. Su irresponsabilidad es enorme. El modelo económico que siguen es solo una máquina productora de pobres. Cada error y decisiones que toman cuestan miles de millones de pesos. No sancionan la corrupción. Por el contrario, construyen mecanismos de protección al amparo del poder. Este país no crecerá y encontrará un futuro económico firme con esta reforma y modelo de presupuesto propuesto. Se requiere una adecuación de los niveles de gasto público en función de los niveles de financiamiento de la economía productiva, y el gasto debiera ser compatible con una carga fiscal realista. Por diversas razones, México se ha subordinado política y económicamente a directrices que acompañan paralelamente la expansión del capital estadounidense y los gobiernos del PRI y del PAN lo saben, lo conocen muy bien, lo promueven, se comprometen y lo cumplen. El Tratado de Libre Comercio se reservó para México el sector energético y Estados Unidos, les recuerdo, vetó el migratorio. Hoy el gobierno mexicano le pone fin a la rectoría de un sector estratégico para que participen petroleras, en su mayoría norteamericanas, comprometiendo las finanzas y viabilidad del país sin ningún rubor. La creación del Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo vulnera la soberanía de nuestro país, no porque un fideicomiso tenga semejante alcance jurídico. El fondo materializa por el mismo la decisión de anteponer negocios sobre los derechos como lo están haciendo. Que se escuche bien, la renta petrolera sí se compartirá, siendo petrolizada nuestra economía y con la incapacidad de incrementar los ingresos no petroleros al mantener privilegios fiscales. El paradigma que ustedes están aprobando es altamente riesgoso. Todas las políticas derivadas del Consenso de Washington que los gobiernos de nuestro país siguen al pie de la letra demuestran la subordinación del interés nacional a intereses ajenos. Basta recordar solo el que ordena la privatización de empresas públicas. Lo grave es que la implementación de estas políticas han demostrado su fracaso en el mundo de forma reiterada. Cada decisión va acompañada de ajustes a la baja, eliminación de derechos sociales, desencanto social y una oligarquía que se enriquece brutalmente. Y cuando un país, a través de su clase gobernante, somete el interés público por el privado, está condenado a fracasar. Quienes promueven las reformas encaminadas a vulnerar la soberanía de nuestro país no son dignos mexicanas ni mexicanos. Los fondos de estabilización de los ingresos petroleros
y otros que se presentan en el dictamen deben evaluarse con periodicidad por el Congreso para determinar qué tanto valor han aportado al sector energético. Expertos en la materia son contundentes. Con los niveles actuales de extracción del crudo, es claro que no habrá recursos significativos, y ustedes lo saben, para el ahorro de largo plazo. Estos solo podrían materializarse en el tiempo y solo en el caso que aumente significativamente el volumen de extracción y los precios del petróleo no se reduzcan. Por otro lado, el pasivo laboral es un monumento a la mentira, al abuso, a la ilegalidad. Su base se encuentra en los artículos 3 y 4 transitorio de la Ley General de Deuda Pública, que desde este momento solicito sean suprimidos si es que el derecho social sigue valiendo. Apenas es creíble. Una norma legal consagra lo ilegal, presionando a lo que jurídicamente es imposible, a lo que las y los trabajadores petroleros renuncien a sus derechos, acepten la muerte de su contrato colectivo con el pretexto del pasivo laboral, como si esto fuera obra y responsabilidad de la clase trabajadora de Petróleos Mexicanos, como si estos trabajadores hubieran cometido y cometieran un delito por el hecho de haber trabajado por el bien de la nación en esa empresa. Si los trabajadores y trabajadoras no son autores del pasivo laboral, ¿por qué habrán de pagar lo que no es su responsabilidad? La mentira de que el pasivo laboral se va a pagar con recursos presupuestales busca fines políticos. Los de derecha se levantan el cuello como héroes salvadores de las prestaciones, sobre todo de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores, para obtener votos de los que traicionan y saquean. Que se entienda, el contrato colectivo no puede ser condicionado. Esto es inaceptable. Para que nuestro país crezca, los ingresos petroleros debieran tener una carga fiscal que permitiera y obligara a Pemex a mayores inversiones, y los no petroleros no debieran contar con privilegios fiscales. Los incrementos de tasas impositivas tienen que ser paralelas al incremento de la productividad. Quienes gritan tiempo ni saben de lo que se está hablando. Vincular transferencias económicas a metas de recaudación para estados y municipios, para que una parte sea utilizada para ahorro y otra para financiamiento de proyectos de desarrollo. Concluyo diciendo, este país hoy llega a uno de los momentos más difíciles de su historia. Ustedes, quienes promueven la reforma, son cómplices del despojo del patrimonio nacional. Financieramente, su propuesta es un simple volado. Visten de un negocio con el disfraz de la modernización, cuando lo que este país necesita es una política energética integral, que yo tengo plena seguridad que muchas y muchos de ustedes ni saben qué es, mucho menos cómo se elabora. Pero también lo que nuestro país necesita es una política económica con visión soberana, nacionalista, progresista, y no la entreguista que representa la receta neoliberal que ustedes han aplicado por más de 32 años, y están los resultados a la vista desastrosos en este país. Solo les recuerdo que no existen pueblos ignorantes, y más allá de las prestaciones personales de quienes promueven esta reforma, se encuentra la aspiración legítima de una nación que habrá de recuperar lo que legítimamente le pertenece. La historia no perdona y ustedes pagarán por su traición. Me gustaría que quienes gritan y se han pasado a veces aplastados en esos curules vengan y debatan. En este Congreso no ha habido debate y ni siquiera saben lo que significa, y el diccionario dice de la palabra debate. Es la confrontación de ideas, ni en comisiones ni en este pleno, porque todo lo que se pregunta para someter a discusión no lo aceptan. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no conocen ni saben lo que es un debate de altura, un debate de cara,
un debate que permita hacer, convencer o no convencer. Pero ustedes no saben, vendidas, vendidos. La historia de México lo recordará por siempre. No te canses. Si estás cansada, vete.